hermanos, amigos, quisiera invitarles a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 31. Hebreos 10, 31. Un versículo que no muchos conocen, así a diferencia de Juan 3:16, que es el texto más conocido, que mucha gente se lo sabe, aunque no sea cristiana, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces lo tienen en sus paredes, colgados, en un texto, en un cuadro, pero este que vamos a leer a continuación, no muchos lo saben. Y yo no sé si alguno de los presentes, algún amigo, amiga, lo quisiera tener en su pared. Dice Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Lo vamos a leer de nuevo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Habían leído alguna vez este versículo? Está en todas las versiones de una forma parecida, porque hay algunas versiones que cambian totalmente el verso, pero la idea central permanece en todas las traducciones. No es algo bonito, no es algo agradable, no es algo que te traiga alegría, es algo horrendo, horrendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo podemos entender esto? Que el escritor al libro de los Hebreos considere de esta forma caer en manos del Dios vivo como algo horrendo, como una cosa horrenda. Si predicamos al Dios de amor, Dios de gracia, benevolencia, Dios benefactor, pero también tenemos esta arista, esta característica de Dios. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios es juez de toda la tierra. Dios es un juez justo. Dios como juez justo no tiene por inocente al culpable. Y como juez justo no acepta hecho, algo tan común en el día de hoy, en nuestros sistemas de justicia. Pero Dios no es hombre para caer en estas cosas. Él, al que es culpable, va a decir que es culpable, le va a dar la sentencia y no va a poder cambiar la persona su sentencia. Y dice ahí mismo cerca el verso 29, Hebreos 10:29, como pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ¿cuánto mayor castigo? ¿Se fija que son acciones que no consideramos muchas veces que puedan venir de parte de Dios? Uno publica un texto, un versículo en las redes sociales diciendo, Dios te ama, Dios es amor, que Dios te bendiga, y las personas amén dicen, y confirman, y comentan, amén, porque es agradable que Dios nos bendiga, es agradable, Dios te ama, y nos gusta escuchar eso. Pero si hay una buena noticia,
como es la traducción de la palabra evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Si hay una buena noticia es porque en contraparte de esta buena noticia hay una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Bueno, el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. La luz estaba en este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y las personas se alejan de la luz, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas, porque al estar cerca de la luz, sus obras de tinieblas son manifiestas, porque la luz las hace manifiestas. Y aquí entonces tenemos otra parte de Dios que no siempre se menciona, y cuando se menciona las personas dicen que uno poco menos que estuviera inventando, que donde eso sale en la Biblia. Pero aquí está, aquí sale. En el libro de Apocalipsis también aparece, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra actitud de parte de Dios. El que no está inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Hay otros versos que también me llaman la atención cuando se castiga al pueblo de Israel. Y Dios dice que en ese momento, cuando ellos estaban en su rebeldía y recibieron todo el castigo, Él se reirá de ellos. Y Dios ocupa cada una de estas acciones y actitudes que son humanas para que nosotros podamos entender, comprender en alguna medida los sentimientos también de Dios. Dios ama y el amor de Dios es maravilloso, es grande. Incluso el apóstol Juan no encuentra palabras y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es tremendo, es inmenso, es mega, es portentoso. Entonces dice, porque de tal manera. O sea, no hay palabra que describa el amor de Dios. Pero Él en su amor envía a su Hijo a este mundo. Y tú has escuchado más de una vez el Evangelio. En más de una oportunidad ha estado frente a la palabra de Dios que dice que los hombres tienen que arrepentirse, creer el Evangelio, venir al Señor Jesucristo, creer como el Salvador personal de tu vida. Y de distintas maneras, de distintas formas, se te ha predicado el Evangelio. Pero ¿qué haces tú con tu actitud? Dejándolo para después. Es que estoy muy ocupado, es que soy muy joven, es que soy muy viejo, dice otro, que tengo muchas actividades, que mis estudios, mi profesión es primero. Entonces, con todas esas actitudes, mi trabajo es primero, con todas esas actitudes, estás en el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hay un castigo, hay un castigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y usted podría decir, yo nunca, yo jamás pisotearía, como dice aquí, al Hijo de Dios. No lo haría. Soy muy respetuoso yo de la religión. Soy muy respetuoso cuando se habla de la Biblia. Cuando me invitan voy a la iglesia. Pero con tu actitud estás haciendo esto. No estás considerando el sacrificio del Señor. No estás considerando la sangre del pacto. No estás considerando al Espíritu de gracia. Y con todas estas actitudes estás rechazando abiertamente lo que el Señor te ofrece. Por tanto, al rechazar, al no querer la salvación tan grande que Dios nos ha dado,
Ahí viene entonces, verso 31. Después de las reiteradas oportunidades que has escuchado el Evangelio, que algunas personas pueden predicar el Evangelio, pero no son salvas. Pueden repetir las oraciones, los versos, pueden ordenar un esquema de lo que podrían predicar, pero nunca ellos han conocido al Señor. Y después de reiteradas oportunidades que el Señor te ha dado, aparece este verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Habías considerado este versículo? Dios es amor, lo tenemos. Tenemos el Juan 3:16. Tenemos las cartas de Juan también. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es amor. Que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios, Él es amor. No dice que Él tiene amor o tiene mucho amor. Él es amor. Sin embargo, cuando el hombre reiteradas veces rechaza este amor, rechaza el mensaje de salvación, rechaza al Señor Jesucristo como su Salvador, rechaza a Dios como Padre, llega entonces, verso 31, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y allí también hay una verdad implícita en el verso, es que Dios es un Dios vivo. Nuestro Señor está vivo. Él no está muerto, no quedó, no quedó en la cruz, no quedó sepultado, no quedó en la tumba. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte, venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. El Señor lo venció. Él está vivo. Dios no es un Dios muerto. Él es un Dios vivo, el Dios vivo y verdadero. Y este Dios vivo y verdadero envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estoy allí, el primero de la fila. Si Dios me salvó, no es porque yo era la persona más buena, es todo lo contrario. Pecadores, el Señor vino a salvar a los pecadores, personas que no hacíamos la voluntad de Dios, que andábamos en malos caminos, en malos pasos, que nos burlábamos del Evangelio, que nos burlábamos de las personas que predicaban, que nuestra boca estaba sucia, nuestros ojos sucios, nuestros oídos sucios. Y el Señor, en el peor momento de la vida, el Señor me salvó. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y es una tranquilidad tremenda estar con el Señor. Puede venir problemas, dificultades, puede venir incluso la muerte. Y he estado allí en el momento, la muerte. Hay un paso entre mí y la muerte. Y en ese momento hay una tranquilidad tremenda, tremenda. No hay miedo, no hay temor a la muerte. A nadie le gustaría morirse, a mí tampoco me gustaría morirme, pero estoy preparado si llega ese momento de la muerte. Y tengo la seguridad, la certeza de que cuando llegue la hora de mi partida, cierro los ojos en este mundo y los abro para mirar a mi Señor, mi Salvador, el Señor Jesucristo. No por mis obras, no por mis méritos, no por mis muchos rezos, ni mis muchas obras de caridad, no. Porque un día creí
en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal y que Él pagaba mis pecados en aquella cruz. Y me daba una tranquilidad tremenda. Antes de conocer al Señor Jesucristo, me daba miedo la escritura, los pasajes, aquellos que hablaban de esto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquel texto de Apocalipsis, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando Pablo predicaba también, las personas, cuando Pablo llegaba al juicio venidero, las personas se espantaban y decían ya, hasta aquí nomás. No les gustaba escuchar esa parte. Amigo, amiga, tienes que saber esa parte. Hay un juicio venidero. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay reencarnación, no hay otras vidas. Partiendo de este mundo, no puedes hacer nada. Por muchas misas que se realicen por tu alma, no vas a salir del infierno o del purgatorio, como algunos tienen también ese concepto. No hay tal cosa. La persona parte de este mundo y ya no hay nada más que hacer. Nada más. Es ahora en vida. Un hombre desde el infierno, condenado en aquella llama, atormentado, viendo su condición, pedía que por favor le fueran a predicar a sus hermanos, porque no quería que vinieran a este lugar de condenación, decía él. Y se le dijo claramente, no, no se puede. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Tú has escuchado en el día de hoy, y quizás cuántas veces has oído el Evangelio, pero un corazón rebelde no se ha humillado ante Dios, ante el Creador. ¿Qué va a pasar? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero si crees, puedes tener esa tranquilidad que tuvo el ladrón en la cruz del Calvario, junto a nuestro Señor. Y el mismo Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, seguridad absoluta, palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta primera parte.